Bien, bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Hoy tenemos un programa en el que vamos a intentar desvelaros muchas de las dudas que son frecuentes, que son habituales en aquellas parejas que están queriendo tener descendencia y que tienen una serie de mitos creados en la cabeza que muchas veces, pues por un desconocimiento general o bien pues porque los medios de comunicación a veces donde se ilustran pues no son los más adecuados y se confunden. Y vamos a intentar que el doctor García España, que como saben es el jefe de reproducción asistida en el hospital HLA El Ángel, nos vaya desvelando muy claramente todos estos mitos. Por ejemplo, ¿cuándo es el mejor momento para conseguir un embarazo? Eso es lo primero que vamos a saber. Bienvenido. Ramón, ¿qué tal? Pues eso es, la primera, así yo voy bebiendo un poquito de agua, que el carraspeo suena regular. Bien. ¿Cuándo es el mejor momento? Sí, eso es una pregunta que muchas mujeres tienen dudas, que ya han leído. En principio, la mujer se supone que va a ovular 14 días antes de la próxima regla. Es decir, no 14 días después. Es decir, si una mujer es una mujer de 28 días de ciclo, ve la regla el 1 de enero y vuelve a ver la regla el 28 de enero, el día más probable es el día 14 de enero. Por lo cual tiene que tener relaciones alrededor de esos días. El 12, el 14, el 16, un día sí, otro no si quiere, o con una eyaculación el marido diariamente esos días centrales. Si la mujer, en vez de ser, para que se entienda, de 28 días de ciclo, dice, no, yo veo la regla cada 30, es probable que ovule un poquito más tarde. No sea ya el día 14, sino el día 16. Para esto es verdad que están los test de ovulación, pero decirle a los pacientes, el test de ovulación no certifica que la mujer haya ovulado. Lo que detecta el test de ovulación es una hormona que se denomina LH, que precede y se eleva unas horas antes, 36 horas antes de que se produzca la ovulación. La ovulación, al fin y al cabo, es la ruptura de ese pequeño quiste que se ha producido durante esos días previos en el ovario y que tiene el óvulo dentro. Esa expulsión del óvulo, que es captada por la trompa, en ese instante es la ovulación. Y tener en cuenta también que esa mujer, un buen óvulo y unos buenos espermatozoides pueden esperarse el uno al otro hasta 48 horas. Eso iba a preguntar. Sí, 48 horas. Si no estaríamos en este mundo. Si hubiera que haber tenido la relación en el momento exacto que la mujer libera el óvulo, pues seríamos muy ineficaces. Ya no somos muy eficaces, pero es que seríamos todavía peor. Entonces, ¿qué quiere ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? 48 horas antes y después. No en todas las parejas. Estamos hablando de 4 porque días. Después tenemos, y de ahí vemos en los seminogramas, espermatozoides que no tienen una gran supervivencia. Ya nos estamos metiendo en historia. Entonces, de ahí viene de esas parejas que dice, yo es que tengo relaciones con mi marido y es que, vamos, ha sido el niño venir inmediatamente. Bueno, pues probablemente hay una buena supervivencia de los espermatozoides, que se produce la relación sexual un día y se quedan entre los cilios de la trompa esperando y sobreviven ahí hasta 48 horas, por ejemplo, mientras que en otros varones en 6 horas ya se han muerto, por decirlo de alguna manera, o se han parado. Igualmente óvulos que pueden estar más tiempo, ovocitos, o menos tiempo esperando al óvulo, pero habitualmente en unas buenas condiciones son 48 horas. De ahí que el método Ogino o el método simplemente por es muy, si es todo lo contrario, si uno no se quiere quedar, no es muy fiable. Porque empezamos a, primero, dice, yo no siendo un reloj, hay meses que tengo la regla de 28, cada 28 días, pero puede ser entre 28 y 31. Entonces ya variamos más cuando ha ocurrido, más los 2 días que espera el espermatozoide, más los 2 días que puede esperar el óvulo, nos tiramos una semana central del ciclo donde la mujer, cuando no quiere, puede quedarse embarazada. Claro. ¿De acuerdo? Pero volviendo al principio, decíamos, de lo del test de ovulación es útil. No está la Sociedad Española de Fertilidad, dice, si una mujer se quiere quedar embarazada, dice, lo que tiene es que tener muchas relaciones, hablando, dice, un día sí, otro no, los días centrales del ciclo. Un día sí, otro no, los días centrales del ciclo, y así debe de quedarse embarazada. Sí, entonces, lo del test de ovulación, pues también es útil, yo no digo que no, pero también ayuda, pero tampoco está certificando que esa rotura tenga lugar.
Lo que ha dicho es que hay una hormona que por lo menos ha subido. Y como esa hormona ha subido, lo que viene a continuación debe ser, en condiciones normales, la extrusión del óvulo, la ovulación. Luego, los días centrales del ciclo, y contestando a eso también, algunas mujeres pues me dicen, ¿y con la regla no se puede quedar una embarazada? No, con la regla no se puede quedar una embarazada. Pero ninguno de los días del ciclo, porque no es lo mismo el primer día del ciclo que el quinto, por ejemplo. Bueno, no sé lo que yo te estoy diciendo, que durante los días que ya está sangrando... Eso, los días de sangrado no se puede quedar embarazada. ¿Es igual el primer día que el quinto? Es igual. Es igual. No se puede quedar embarazada porque es cuando se está desprendiendo, está empezando el ciclo ovárico del mes. Todavía faltarán 14 días para que esa mujer ovule. De hecho, por poner un ejemplo paralelo, cuando una mujer no se queda embarazada y le pedimos la radiografía de trompa, la famosa histerosalpingografía, se le dice, pero que sea los días 7º, 8º o 9º del ciclo, contando desde el primer día de la regla. ¿Por qué hacemos esto? Porque la mujer no puede estar embarazada, porque todavía no ha ovulado, hasta una semana más tarde o unos días más tarde no ovulará. No, que si hacemos esa prueba con el contraste el día 20 y tantos, puede que estemos ya destruyendo un embarazo que ya estaba en marcha. Claro. Para que vea. Entonces, con la regla no. Lo que sí ocurre alguna vez es, pues fulanita se quedó con la regla. No era la regla, es que algunas mujeres durante la ovulación se señalan y manchan un poquito. No, la verdad es que tuve una regla rara. No fue una regla, porque viene algo, pues tú estás embarazada de tanto, no es posible tal, si mi última regla... Bueno, la verdad es que tuve tal, y si investigas un poquito, no era tal. Es que la regla, esa que ella llama regla, fue un desarreglo donde manchó un poco junto a la ovulación, cosa que no es infrecuente. Pero la regla como tal no se puede una quedar embarazada. Correcto, bien. Y cuando se está intentando encontrar ese momento que persiguen muchas mujeres y varones, lógicamente, del embarazo, y no se consigue, y se utilizan todos esos métodos, se busca el test para saber, se mide la temperatura, pues parece que cuando se ovula hay un aumento de medio grado. Nosotros no somos muy partidarios del método de la temperatura basal porque a la mujer le afecta muchísimo, no es muy exacto, lo que va a decir es que ya he ovulado. Es decir, una vez que se ha ovulado, aumenta una hormona que se llama progesterona, y esa hormona que aumenta produce un aumento de la temperatura. Luego, si la mujer se lo toma tal y dice, ya he ovulado, significa, o sea, ya tengo la temperatura un grado más alto, es porque ya tengo la progesterona. Si tengo la progesterona es porque ya ovulé. Claro. Bien, pero indica a todas las mujeres todas las mañanas tomarse la temperatura. Yo creo que el método es mucho más fácil. Si soy regular y estos días centrales tengo que tener relación. Si no soy regular, soy muy regular, me pongo en manos del ginecólogo que me regule un poquito, que me diga cuándo debo hacerlo con relaciones sexuales dirigidas. Dicho por el médico, por ecografía, vas a ovular este fin de semana, o mañana o pasado, ahora, porque lo estamos viendo por ecografía, por ejemplo. Doctor, ¿cuándo una mujer y un varón que están buscando tener descendencia, merece la pena o incluso está indicado que vayan a un servicio de reproducción asistida como el que usted dirige y se pongan Juan Ramón, es una pregunta muy importante, porque los que nos dedicamos a reproducción es una batalla que tenemos desde hace mucho tiempo perdida, porque incluso nuestros propios compañeros y médicos de familia, etcétera, hay una tendencia a decir, si tú estás bien, hay tiempo, tranquila, tal, y prorrogar un poco eso. Y la edad, lo hemos comentado, una vez que me has entrevistado previamente, es importantísima. Sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una mujer fértil, de una edad joven, muy fértil, tiene un 25% de posibilidades de quedarse embarazada cada vez que lo intenta. Es decir, que una de cada 4. Que en 4 meses debería de haberse quedado. Sí. Que estamos hablando de una campeona de fertilidad, de una mujer muy fértil. No todos somos así. Entonces, esos 4 meses lo extendemos teniendo en cuenta la edad de la mujer. Es decir, no es lo mismo que una mujer empiece a buscar con 39 años que con 29. O con 22, cosa que ya es una cosa extraña hoy día, ¿no? Entonces, esa que tiene 22 dice, pues un año intentándolo. Clásicamente se ha hablado de esos 4 meses, prorrogarlo a 9 meses. Y si después de 9 meses a un año, si la edad es menor de 35 años, no se ha quedado, entonces acude a
al especialista. Al menos para hacer una investigación. Claro, lo que se llama estudio básico de esterilidad. Siempre digo básico con B mayúscula, pero por lo menos lo básico. Un seminograma, si el semen está normal, ver si sus trompas están o no obstruidas, y una analítica hormonal, para detectar problemas básicos o principales. ¿De acuerdo? Ahora, si la mujer, que es lo que íbamos antes, tiene más edad, tenemos que decirle 6 meses como mucho, y si después de 6 meses no te has quedado, o sea, 4 meses de aquella campeona de fertilidad más una prórroga de 2, porque te estás haciendo daño el prolongar, porque cada vez va a costar más trabajo en la unidad de reproducción el que te quedes embarazada, porque los óvulos tuyos van a tener más edad. Entonces no se puede uno entretener más, que no quiere decir que una mujer de 37 años, porque lleve 6 meses intentándolo y acuda a la unidad de reproducción, ya se tenga que hacer una in vitro. No estamos por ahí, pero por lo menos investigar, ver, aconsejarla, y dependiendo de su caso, pues hay una serie de técnicas, a lo mejor más básicas, por las cuales se puede empezar, pero ponerse en movimiento ya. O sea, que pasada una edad, y ponemos como base los 35 años, ya la disminución de las probabilidades y el riesgo al fracaso... Aconsejan que no se prolongue demasiado esa Incluso espera. hablamos de meses. Sí, efectivamente. Porque cada año que pasa se multiplica, ¿no? Cada año, a partir de los 35 años, cada año va a disminuir, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, un 8 o 9% la fertilidad de esa mujer. De hecho, por ejemplo, en nuestra unidad de reproducción, el grupo de mujeres en el 2018 que se hicieron una fecundación in vitro, por dar una estadística que tenemos claramente establecida, que se hizo una fecundación in vitro, se quedó con menos de 35 años el 84%. Es decir, se hizo una fecundación in vitro, en la fecundación in vitro se acumularon, porque tenía que hacérsela, evidentemente, porque estaba indicado, pudo tener varios embriones, y con el primero, con el segundo, no necesitó hacerse otra fecundación in vitro, y se quedó. Mientras que ya con más de 40, aquellas mujeres que al menos entraron en el sistema y tuvieron algún embrión que ponerse, se quedó el 39%. Quiere decir que hay una diferencia de un 84 a un 39 debido a la edad. Casi la mitad. Entonces, no, más de la mitad. Mucho menos. Y es una estadística falsa, porque las mujeres más jóvenes siempre tienen más embriones y todas llegan al final, las que menos de 35 años han hecho un in vitro y tienen a lo mejor 1, 2, 3 o 4 embriones para tener varias oportunidades. La que tiene más de 40, en muchas ocasiones ni siquiera va a tener embriones que ponerse y no entran en esta estadística, que son aquellas que con más de 40 y después de un in vitro han podido tener embriones disponibles, se las ha podido sacar, y esas tienen un 39%, mientras que otras tienen un 84%. Evidentemente, la edad, como siempre hemos dicho, es importantísimo, por eso no podemos marear la perdiz, y no podemos estar, venga, más tiempo, sino dentro de una lógica, no, sin prisas, pero sin pausa, sí el ponerse en marcha, que es lo que decimos, no es, venga usted, que ya le vamos a hacer lo más sofisticado del mundo, no, pero tiene usted 36 años, lleva 6, 7, 8 meses y no se queda, no lo retrase más, porque a lo mejor en ese primer estudio básico de fertilidad ya detectamos que tiene ella una reserva baja de óvulos y tiene el tiempo todavía mucho más en contra, que le quedan pocos, o que el marido ya tenía un defecto en el semen y va a perder otros 6 meses o un año inútiles en su casa. Que no, y todo está bien, esa pareja puede decidir prorrogar a lo mejor un poco más, hacer relaciones sexuales dirigidas, ya se verá, dependiendo, pero por lo menos se ha puesto en marcha. En este punto conviene recordar, a mi juicio, que la ciencia ya está aportando una solución a este drama de la edad, en el sentido en que las posibilidades disminuyen de una manera muy radical. Sí. Bien. Y lo hemos referido en alguna otra ocasión, pero me parece que es conveniente recordarlo, ¿no? La ciencia ofrece a las personas que quieran dilatar ese momento de la maternidad por sus cuestiones personales laborales, o su momento de vida, o su situación personal con la pareja, o lo que sea, ¿no? La posibilidad de esa frontera de los 35 años mantenerla hasta los 40, y esto es... Vitrificando, congelando, vitrificando, que se denomina, que es una congelación más especial, los óvulos. Eso. Antes de los 35 años. O sea, cualquier persona puede llegar a Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Antes de los 35. Sin embargo, no hay una cultura de ello. No la hay, no hay una información cada vez más
pero no hay una información para ello. Digo antes de los 35 años porque tampoco se comentó en su día que una mujer vaya a pensar, como ya tengo 36 o 37, ya no puedo congelar mis óvulos. No, cuanto antes lo hagan mejor. Efectivamente, cuanto antes lo haya, más habrá y mejor calidad tendrán y estarán guardadas para el futuro. Evidentemente, y eso es pues una ayuda para las situaciones que estamos viviendo hoy día. Insistimos en que lo mejor es que la mujer vaya y se quede embarazada antes, es más, que tenga su familia ya formada antes de los 35 años. Eso sería lo ideal. Sí, pero eso cada vez es menos. Es menos. Entonces, a la mujer que ya va pasando esa edad y dice, bueno, pues yo no me puedo quedar embarazada ahora mismo, tiene como opción el guardar esos óvulos. Que lo ideal es que, pues si estás soltera o lo que fuera, siempre vamos a insistir, puedes quedarte embarazada, o sea, por una técnica, aunque no tengas parejas, quieres, porque es lo ideal, porque el quedarse, el guardar, el congelar los óvulos es una ayuda, pero no garantiza que cuando tenga 43, 42 o la edad que tenga, después vaya a quedarse embarazada con esos óvulos que guardó. Le va a dar una buena oportunidad que no tendría. Que no tendría ya. Efectivamente, por eso se hace, no la iba a tener. Una gran oportunidad, pero no puede una confiarse y creer que simplemente, como yo guardé una docena de ovocitos, yo ya cuando yo quiera, con 40 y tantos, o cuando yo pueda, me voy a quedar embarazada. Bueno, si es imposible ahora, porque no puede ser por cuestiones de trabajo, por cuestiones, pues lo mejor que puede hacer es eso. ¿Y cómo se hace? Bueno, eso... Imaginemos una persona que nos está viendo, y debe haber muchísimas, que dicen, pues esto que me están sugiriendo, si realmente yo a partir de los 42, 43 no voy a tener oportunidad de quedarme con mi genética, o muy pocas, con mi genética, con mis óvulos, tendría que buscar una donación. Que es lo habitual. Y yo lo que quiero es que sea mío. Voy a guardarlos ahora. Voy a guardarlos ahora. ¿Cómo se hace? Pues se hace, digamos, con una estimulación. Igual un proceso... Pero ¿cuál es el proceso? Ahora hay una persona que se ha interesado. Bien, bueno, pues dirigirse a la unidad de reproducción. Se dirige a la unidad y dice, yo quiero hacer esto. Y entonces se le explica, bueno, pues esto que estamos hablando, se le va a hacer unas analíticas básicas, previas, el mismo camino que seguiría una mujer o pareja que fuera a hacerse una fecundación in vitro. Se le va a explicar que va a venir con la regla, que se le va a poner un tratamiento hormonal, que son sus propias hormonas, y que no es nada que le vaya a causar un daño, un trastorno. Eso es otra de las cosas que son de estos mitos, ¿no? Que no tiene un mayor daño para la mujer, pero para que ella no produzca el óvulo que produce todos los meses, sino que produzca, a ser posible, 12 o 14 óvulos. Es una estimulación. Una estimulación con sus propias hormonas, pero a más dosis. Y cuando esos ovarios, pasados unos 9 o 10 días, ya estén preparados y tengan ese número de folículos, que son esos quistecitos que produce el ovario bueno, normal, donde el óvulo está dentro, sacarlos, igual que hacemos con una fecundación in vitro. Un poquito de sedación para que la mujer no tenga ningún dolor, se le extraen esos óvulos y ahí es donde pasan en el laboratorio al nitrógeno y se congelan. ¿Y quién los Mientras guarda? que la mujer que fuera en fecundación in vitro seguiría el proceso, sí. Esos se microinyectarían con espermatozoides, se harían los embriones, se le pondrían, etcétera. ¿Pero quién guarda eso? El mismo laboratorio, tenemos nuestro banco autorizado con el nitrógeno líquido y su mantenimiento anual y todo. Y ahí queda, y el nitrógeno se puede conservar de por vida o por varias vidas. Lo que ocurre es que nuestra legislación, eso es importante, dice ¿hasta cuándo puedo acudir? Que es una de las preguntas a la unidad de reproducción. Pues usted ha dado 50 años. Una vez que la mujer ha cumplido 50 años, no hay una ley estricta, pero sí una recomendación importante a la que todos nos hemos adherido. Que es decir, si la naturaleza ya ha dicho que a los 50 años suele venir la menopausia, no vayamos más allá de lo que la naturaleza indica, para no cometer aberraciones como hemos visto de mujeres 65 años ir a Estados Unidos y venir con gemelares, ¿no? Y tal. Entonces, dicho, 50 años. ¿Sí? Pero entonces hasta ese momento se pueden congelar tanto óvulos como embriones. Y se puede hacer una técnica de reproducción e ayudar a esa mujer. ¿Me comprende? Sí, tanto sí, con óvulos propios o congelados, pero ese es el límite. Luego, ¿hasta cuándo pueden estar esos óvulos congelados? Y que esa mujer que tiene 35, 36, 34, 38 decida ponérselos, que no cumpla los 50.
hasta ese momento, que muchas que no estarán oyendo y dicen, pues ese es mi caso, por supuesto que no, yo quiero ser una madre relativamente joven, yo no voy a esperar los 50, pero hay veces que ocurre. Y que ocurre, como tenemos casos, de que el primero fue a los 47 y ahora quieren un segundo y a lo mejor se están pasando de fecha. Ya, claro. Y una pregunta que nunca hemos hecho, pero que no está mal hacerla. ¿Eso es muy costoso o es asequible? Mire, es tan asequible como una fecundación in vitro, pero hasta donde se ha realizado. Tengamos en cuenta que esa mujer que ha vitrificado los óvulos, en un futuro se hará con ellos una fecundación in vitro. Si una fecundación in vitro cuesta tanto, pongamos 3.000 euros, 4.000 euros, lo que cueste, pues ella pagará hasta donde se va a hacer y el resto lo pagará en el futuro. Al fin y al cabo, es lógico. Ya, ¿no? Claro, decir, claro. Yo voy a pagar lo que se me hace, nada más. Luego, no puedo pagar igual que una mujer que hace una fecundación in vitro, en la cual ha habido una microinyección espermática, un cultivo de embriones, una transferencia, todo eso no, luego es mucho más barato que una fecundación in vitro, obviamente. Claro. El resto ya lo pagará la parte que no se ha hecho y que se hará en su momento, parte equivalente. Por tanto, estamos hablando que la conservación es prácticamente gratuita. Bueno, depende, gratuita no, hay un gasto hormonal sí. que es importante, que puede ser unos 900 euros, más lo que cada clínica decida por esa parte que tiene que realizarse. Pero que no es un coste exorbitante. No, es muy barato. Vamos, me parece a mí muy barato. Yo no quiero decir lo que es barato o lo que es caro. Para uno, una cosa será barata o será cara. No, pero evidentemente que preservar la posibilidad de tener un hijo por ese precio no es caro. No lo es. Yo pienso que no. Pienso que no. Y si comparamos con otros países ya, ¿para qué vamos a hablar? Sí, claro. Somos bastante económicos en España. La reproducción no es tan cara como en otros muchos países donde es prohibitiva. Pues eso es un lujo. Y de hecho, conozco que son muchos casos de extranjeros que vienen absolutamente solo y exclusivamente a buscar un embarazo. Un embarazo aquí, efectivamente. Sí. Y nuestra zona también es muy... Es muy del... Lo que ya se habla menos, gracias a mí no me gustaba eso del turismo reproductivo. Pero es verdad, pero es cierto, igual que ocurre con traumatología, por ejemplo, que muchos extranjeros vienen a ponerse una rodilla o una cadera nueva y vienen aquí a Andalucía sobre todo, pero sí, eso es cierto, motivado por dos razones. Primero, hay mucho desarrollo de la reproducción en España. Y aquí, podemos decir claramente que somos líderes, efectivamente, trabajamos mucho y tenemos una ley que nos permite trabajar y hacer muchas cosas que en otros países no se pueden. Entonces tenemos una experiencia en la congelación misma de los óvulos, por ejemplo. No todos los países, y muy supuestamente avanzados y liberales, etcétera, europeos, permiten muchas cosas que en este país se permiten, como por ejemplo la congelación de los óvulos. Y muchas, tengo pacientes suizas y lesbianas, por ejemplo, donde no se les permite, porque después para la utilización de esos óvulos tiene que estar casada y con una pareja masculina, entonces se vienen aquí porque eso aquí da exactamente igual, ¿no? Pero el simple hecho de congelar los óvulos, hay países donde no lo permiten, aunque sea, da igual, no se puede. ¿Y aquí sí? Bueno, pues cada legislación, aunque estamos dentro de la Comunidad Económica Europea, pues no todos funcionamos igual. Y aquí sí. Otra cosa que hemos hablado, la donación de óvulos. Aquí la donación de óvulos es altruista, es anónima principalmente. Nunca la donante va a saber dónde va, ni la receptora de dónde viene, jamás. Que ahora hay un movimiento con el que yo no estoy de acuerdo, que se dice que eso debería en un futuro cambiarse. Yo pienso que es la muerte de la donación y muchísimas parejas se verían perjudicadas por ello, porque en el momento que no haya anonimato, como ha pasado en otros países, ya baja exponencialmente un 90%, ya no hay donantes. Claro. En el momento que la donante ya esté expuesta o los receptores a que se conozca de dónde viene, se acabó. Se acabó. Ya no hay. Se acabó. Y entonces eso hace que muchos pacientes de otros países, donde o bien no se le remunera a la donante, o bien puedes conocerse el donante, etcétera, vengan a España o a Bélgica, que es otro país donde también lo permite hacer la donación. Es otro de los casos. No se llama turismo, pero sí hay un volumen ahí muy importante. Y muy necesario. Exactamente. También.
Bueno, doctor, pues se nos ha ido el tiempo. ¿También? Tan Bueno, rápidamente. Y tenemos un montón... Una nota de dudas que podíamos... Sí, pues hombre, yo tengo aquí un hablar. listado, pues lo dejamos para la próxima vez. Claro, sí, hay muchísimas cosas que hablar. Muchas veces yo creo que no tenemos que si cuando Lo me que sí, llamáis para... tenemos un minuto. ¿Por qué puede fallar la píldora anticonceptiva? Para aquellos que no quieran que... Bueno, en un minuto hay que ir rapidillo para decirlo. O bien por olvido, evidentemente, Sí. eso es, o bien porque para eso hay unas instrucciones que si la mujer se ha tomado la píldora anticonceptiva y ve una noche, por ejemplo, no se la ha tomado, si no han pasado 12 horas, se la tome y no pasa nada. Pero si pasan más de 12 horas, tiene que tomarse la olvidada y la próxima, la del día. Eso para empezar. Pero después puede interferir con medicamentos, con vómitos o con diarrea, que ella piensa que se está tomando, pero se está eliminando sin absorberse. Yeah. Entonces, cuando hay este tipo de dudas, por fármacos barbitúricos o incluso antibióticos que produzcan diarrea o este tipo de cosas, la mujer tiene que utilizar el preservativo, la pareja, utilizar el preservativo durante ese periodo de vómitos o diarreas, por ejemplo, si lo hubiera, y 7 días más tarde de protección, para que la píldora vuelva a hacer efecto. Entonces muchas veces es porque a la mujer no se le ha olvidado, pero ha sido ineficaz porque había otra patología al lado. Pero si la mujer se la toma religiosamente, es muy raro que la píldora vaya a fallar. Si no se le olvida y si cumple las normas como Dios manda. Muy bien. ¿De acuerdo? Doctor, muchas gracias. A ti. Gracias. ¿Cuánto aprendemos? Hasta la próxima edición. Adiós. Que lo paséis bien.